Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la octava edición de los festivales online de Viviendo CNB. En esta oportunidad, domingo 2 de abril, tengo el gusto de presentar y hacer la apertura del taller de Gustavo Maciel, quien va a facilitar este espacio. Bienvenido, Gus. En este taller que se titula Superar la grieta. Vienen a estar como asistentes de este taller Mariana Piscarini, gracias Mariam, y bienvenida. Oralia, bien gracias, Oralia Suárez, y Mary Stoll, que nos acompaña, amiga del equipo de Viviendo, desde Costa Rica. Hola Mary. Así que les damos la bienvenida al taller, y bueno, le paso la palabra a Gus, y les deseo que disfruten mucho de este espacio. Puedes dejar de compartir, Mariam. Gracias, gracias, Yani. Bueno, antes que nada quiero decir algo sumamente importante, que el viernes fue el cumpleaños de Mabel. Mabel, muy feliz cumpleaños, no te pude saludar. Qué gusto verte Gracias. estar acá. Creo que ahí le voy a compartir algo. Perfecto, ahí le estoy compartiendo. Bueno, para comenzar quisiera decirles que usualmente cuando pensamos en este tema de las grietas, cuando pensamos en las grietas sociales, generalmente nos imaginamos algo parecido a esto. Como esta ruptura entre dos puntos de vista diferentes o quizás completamente opuestos, y que generan esta especie de abismo. Un abismo que genera un espacio vacío que nos indicaría que no hay una relación posible entre estas dos partes y que esta situación muchas veces nos parece irreconciliable. Sin embargo, para mí, cuando hablamos de grietas sociales, en realidad estas grietas se parecen más a esto. Esos días hay que tomar en cuenta. Grietas propias de un corazón roto. ¿Qué es lo que pasa cuando nos rompen el corazón? Nos alejamos. Porque estar juntos es algo que nos duele. Tener el corazón roto lo vivimos como una tragedia porque aunque amemos a esa persona, no la podemos tener cerca. Y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy agradecido de poder verlas en este día, en este festival, muy contento de estar aquí. Como ya dijo Janina, yo soy Gustavo Maciel, soy un entrenador independiente de comunicación no violenta, fundador del proyecto Desaprender la Violencia y desde hace muy poquito también el director del programa Cultura de Paz de la Fundación FADEA, de Ayuda Humanística Argentina. Así que estoy muy complacido de que estén aquí, de que vengan a compartir conmigo, y para conocerlas un poco mejor me gustaría escuchar a 3, 4 personas quizás, que quisieran compartir, que tengan muchas ganas de compartir, cuál fue la grieta que las movilizó a estar en este espacio el día de hoy. Así que voy a dejar de compartirles la pantalla. Y me gustaría escuchar. Estamos viendo tu pantalla compartida, Gus. Ahí salió. Gracias. Bien, ¿a quién le gustaría compartir? A Vilma, veo. Levantó la mano. ¿Qué tal, Vilma? Hola, buen día, gracias. Cuando yo escuché la palabra grieta, como argentina, para mí la palabra grieta está significada en el terreno de la ideología o de lo político, y digamos, y en los últimos años se ha visto la cantidad de vínculos afectivos
que fueron atravesados por esa grieta y de vínculos que se rompieron, y en lo personal sé lo que me cuesta poder seguir sintiendo afecto, si se quiere, o no tener juicios de valor y enojos con una persona que siento que piensa muy distinto que yo. Y entonces, pero a la vez, quizás con esa persona que en lo teórico piensa muy distinto, en la práctica, o sea, lo he visto muchísimas veces, es una persona quizás mucho más solidaria y afectiva, y en otras personas que coinciden en la teoría de mis pensamientos, en la práctica no son personas tan solidarias. Entonces, eso todo el tiempo estoy como en pugna con, con eso. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Y comparto tu sentir como argentino también. ¿Alguien más que quisiera compartir? Ronnie. Estás muteada, Ronnie. Gracias. No fue una grieta que me trajo, fue un imán. Y este imán es Gustavo Maciel, que conozco muchos años y yo quiero acompañar. Gracias. Gracias, Ronnie. Romina. Hola, buen día a todos. Sí. Comparto lo mismo de Vilma, que cuando me compartieron el programa me llamó mucho la atención el nombre del encuentro y más que nada el nombre de este encuentro en particular, de la grieta, porque muchas veces nos pasan que en mi caso sería con mi pareja, es muy difícil llegar a un punto sin recurrir en mi caso, a los gritos o a exasperarme por cosas que él me dice o por cosas que yo le digo. Entonces es como que este taller espero que a mí me sirva y me ayude a manejar mi comunicación y más que nada para mantener una relación tranquila y no llegar a exasperarme o a sacarme de quicio por determinadas cosas que llegan a pasar, más que nada en el pensamiento político que tenemos cada uno de nosotros dos. Gracias, Romina. Muy valioso, me parece. Patricia. Sí, hola. Yo quería decir que la grieta que veo ahora es entre las personas que tienen poder, ya sea principalmente económico y político, y las personas que no tienen poder, ¿no? Político y económico. Entonces, yo veía en el título de este taller, presentación, la grieta social, y entonces, si bien al principio estaba pensando también inicialmente tal vez como la primera persona que habló de ideologías, derechas, izquierdas, escuchando, me quedó como más claro esta grieta, personas que tienen poder y personas que no lo tienen. Bien. Interesante. Gracias, Patricia. Levantó mano también Mabel. Hola, ¿cómo están? Bueno, contarles que yo trabajé como docente 25 años en escuelas urbanas marginales y en un proyecto alternativo de recuperación de chicos que habían abandonado el sistema o no fueron nunca a la escuela. Y cuando te escuchaba decir que estas grietas son propias de un corazón roto, me aparecieron los rostros de cada uno de ellos, ¿no? Y creo que la escuela ahí juega un rol muy importante. Tenemos que rever la educación en todos los niveles, tanto públicos como privados, y ocuparnos de darle el lugar que corresponde a las emociones, ¿no?
para poder también de alguna manera ayudar a estos corazones rotos. Por eso estoy acá, porque sigo apostando a esta comunicación. Gracias. Gracias, Mabel. Qué bonito. Y también me resuena mucho lo que decís, porque también tengo relación cercana con lo que es las escuelas y todo eso. Y pronto también voy a tener más acercamiento todavía, por suerte. Así que sí, ahí hay un campo muy, muy importante, con muchas problemáticas que atender. Que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartir? ¿Proseguir? ¿O que quisiera compartir cómo se siente? ¿Por qué está aquí? Bien, perfecto. Posiblemente, como ya deban saber, por lo menos la gran mayoría, en la comunicación no violenta entendemos a los sentimientos como producto de nuestras necesidades. Es decir, si nuestras necesidades están satisfechas, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir alegres, felices y comiendo perdices. Si nuestras necesidades no están siendo satisfechas, por el contrario, nos vamos a sentir amargadas, molestas, irritadas, ¿sí? Etcétera. Es decir, que los sentimientos placenteros nos estarían indicando que nuestras necesidades están siendo satisfechas, y por el contrario, nuestros sentimientos que son más displacenteros nos estarían informando de que tenemos necesidades que están siendo insatisfechas. Ahora bien, a partir de este principio, Marshall Rosenberg nos propuso entender al amor como una necesidad. El amor es algo tan, pero tan importante y tan esencial para nuestro bienestar general, que no puede ser un sentimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian constantemente. Son muy inestables y nunca se mantienen fijos. Entonces, imagínense cómo sería tener algo tan, pero tan importante, siendo tan voluble, ¿sí? Sería una situación un tanto complicada. A mí, a partir de esta propuesta que nos trajo Rosenberg, me gusta ir como un poco más profundo todavía. Yo cuando me conecto con esta inmensa necesidad de amor que tengo, y voy un poco más en profundidad, una de las cosas que encuentro detrás de esta necesidad es una inmensa necesidad de vinculación. Quizás por eso sea que el amor nos lleva a querer estar juntos, a entablar relaciones, ¿sí? Y a cuidar a las personas que queremos. Esto quiere decir, o sea, ¿qué pasa entonces cuando esta necesidad no es satisfecha? Esta necesidad de amor entendida como una enorme necesidad de vinculación. Obviamente se va a ver reflejada también en nuestros sentimientos. Es ahí cuando aparece el odio, el rechazo y la constante negación de esas personas con las que pensamos que no podemos estar de acuerdo. Pensando en esto, llego a la conclusión de que el odio entonces es parte de esta necesidad de vinculación. Por lo tanto, yo podría llegar a considerar al odio como una forma de vinculación también. Si no fuese así, lo que sentiríamos sería indiferencia, tal como lo explicaba en su época Sigmund Freud, y entonces cada persona andaría haciendo lo que quiere, lo que desea, y no le importaría mucho lo que hacen los demás. Pero lo que suele suceder es algo bien diferente. Constantemente nos estamos buscando con esas personas con las que no estamos de acuerdo para invalidarnos mutuamente. Y es en esos encuentros cuando se constituye eso a lo que llamamos grieta. La grieta que al
principio nos puede parecer como una ausencia total de relación entre estas dos partes, para mí no es otra cosa que una forma de relación también. Es por eso que yo voy a considerar al odio como una forma de vínculo, porque para nuestra inmensa necesidad de vinculación, tener una mala relación es mucho mejor que no tenerla. Me gustaría escuchar algunos comentarios sobre esto que les explico. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Alguien que quiera compartir? Yo puedo. Yo, Mabel, puesto. gracias, gracias. Me está resultando esto muy interesante y capaz que es así, ¿no? Como vos lo estás diciendo. Porque la grieta es permanente y yo estoy notando buscarse para invalidarse mutuamente, es decir, alimentarse, porque claro, uno ve que uno dice una cosa, el otro dice la otra, y nadie busca entonces alejarse, nadie busca alejarse, decir, bueno, yo con esto no puedo, me alejo. No digo nadie, ¿no? Digo aquellos que en los que uno por ahí ve o cuando vivenciamos que está la grieta. No buscamos alejarnos, buscamos quedarnos ahí medio cerca para ver si le podemos poner el pie. Yo noté, es un constante buscarse para invalidarse mutuamente. Esto es tremendo, es interesantísimo. Mira, yo vine al taller de la grieta a ver, a aprender, vine para aprender. Digo, ¿cómo? Y bueno, acá estoy. Me parece que es así, me parece que es así. Qué juego de necesidades, ¿no? Qué juego de necesidades, porque también lo que veo es que no hay de un lado no hay una superación, no hay una cosa más importante, más valiosa, se está siempre sobre lo mismo, ¿no? Sobre la misma pequeñez se está dando vueltas, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Era eso, gracias. Muchas gracias, Mabel. Sí, me encanta tu compartir. Sí, Carolina, después Vilma y después Belsi. ¿Qué tal, Carolina? Gustavo, muchas gracias. Nunca había pensado que el sentimiento de odio fuera una expresión de una necesidad de vínculo. Esto ha sido muy aclaratorio para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. De hecho, aquí quisiera compartirte esta frase de Richie Moy, un gurú hindú internacionalmente muy reconocido. Bien, ¿quién seguía? Perdí aquí la pantalla. Aquí, de nuevo. Vilma. Pensaba en esa frase de invalidarse mutuamente, si como la contracara de eso, si no fuera el validarse mutuamente, o sea, buscar la propia validación, quizás en la invalidación del otro, no sé, pensé eso, que en realidad todo el tiempo estamos buscando reafirmarnos y, y validarnos, validar lo que yo pienso, y entonces en esa confrontación, como por la negativa, valido mi propia opinión, y la frustración o el odio o el sentimiento encontrado con la otra persona tiene que ver porque no me siento validada. Mm. ¿Va por ahí? Sí, yo creo que sí, totalmente.
pues vamos encontrando diferentes modos, ¿no? de cubrir esas necesidades, y aunque tengamos que hacerlo por las malas, ¿no? Lo queremos intentar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Belsi y después Hania. Bueno, esta frase me resuena el odio como forma de vínculo, que tenemos una creencia que es mejor tener una mala relación que no tenerla. Creo que eso perpetúa también las relaciones que hoy se llamarían tóxicas durante el proceso de nuestra vida, ¿no? Yo la asocio un poco como con las relaciones de poder, en la medida en que yo tengo la necesidad de ser reconocida, a la medida que yo tengo la necesidad de ser vista, de importarle a los demás, no importa la estrategia que utilice con tal de lograrlo, ¿no? El objetivo no es en últimas el otro, sino el objetivo soy yo. Entonces, creo que el odio es como la estrategia de fortalecer las relaciones de poder, sí o sí. Me importa a mí, me importa importar, me importa reconocerme, no me interesa el cómo, sino el qué busco. Gracias. Gracias, Belsi. Hania y después María Isabel. Pues me llama mucho la atención que hayas puesto esa frase porque cuando empezaste, antes de ponerla y nada más diste la pequeña introducción, me acordé de un maestro en la universidad que solía decirnos que el odio es un amor enojado, ¿no? Entonces sí, me hace mucho sentido, pero lo pensaba primero a nivel como de relación personal y sí, o sea, para mí sí es como, sí, claro, ¿no? Desde esa vez que lo dijo, yo pensé, sí, ¿no? Sin embargo, pienso, de pronto no sé por qué, me llevó a pensar como a un nivel más grande, un nivel social, por ejemplo, de guerras de países, de países, pueblos, que llevan siglos o años como peleando. Y digo, ahí también aplica, de verdad es tanto como, tanta la necesidad de relacionarse con este país al que consideran inferior o que quieren hacer menos o que quieren como dominar. Ahí podría también aplicar en ese aspecto. Gracias, qué interesante la pregunta. Me encanta. Yo creo que sí, porque, digamos, dentro de la comunicación no violenta vamos a entender la satisfacción de las necesidades de muchas maneras. Y una de estas maneras es que, aunque en una situación pensemos que no, o sea, no utilicemos una situación para satisfacer nuestra necesidad, la necesidad la seguimos teniendo igual. Entonces, yo diría que en los casos así internacionales, que son tan complejos, ¿sí? Esta necesidad de vinculación puede ser el inicio, ¿sí? Pero el inicio se da muchísimo antes de llegar a un punto así. Entonces es una relación, ¿sí? Que quizás se gatilla por esto, pero al no poder resolver este conflicto inicial, lo que ocurre es que se termina deteriorando la relación muchísimo más, ¿sí? Y entonces eso va empeorando con el tiempo, y ahí va en escalada, ¿sí? El problema crece, no crece tanto el conflicto como tal, este conflicto de vinculación, que es para mí más que nada la base, ¿sí? Pero después empiezan a surgir muchas otras cosas. Por ejemplo, el llegar al punto de una guerra ya no tiene que ver con una cuestión de vinculación, sino que tiene que ver más con negocios o cuestiones económicas, ¿sí? Que tuvieron su lugar, digamos, se abrió como un lugar para que eso ocurra, después de muchísimo tiempo de que este conflicto inicial no fuera resuelto. Entonces, para muchas personas, justamente hablando de personas con poder, este tipo de conflictos les resulta ser muy útil, porque mientras las personas estén enemistadas, ¿sí? Pueden sacar muchos provechos de eso. Entonces, por eso digo, a partir de este puede ser el disparador, ¿sí? Pero
después de un proceso muy largo, ¿sí? Lo que ocurre es que el problema se va complejizando. Entonces ahí en el camino, aunque tengamos las diferentes personas que participen de todo ese proceso, tienen la necesidad de la vinculación, eso lo podemos asumir sin ningún temor a equivocarnos, pero el problema ya responde a otro tipo de cuestiones también, ¿sí? Y con otras necesidades también involucradas. Y la cuestión es, además, que si llegamos a estos conflictos internacionales o se llega a manifestar una guerra, esta necesidad de vinculación, ¿sí? Va a quedar insatisfecha durante muchas generaciones más, ¿sí? Entonces se va haciendo como un ciclo de no terminar jamás, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, Mm, gracias. no, gracias a ti. María Isabel. Bueno, para mí, cuando entré a la sala, pensé que la grieta, viviendo en Argentina, era una grieta de ideología política, y me sorprendiste porque me estás hablando más de una grieta personal, ¿no? Más, no tan, bueno, era el otro objetivo el que apuntabas vos, pero me parece muy interesante. Y esto de que el odio era una forma de vincularse, la verdad que me sorprendiste y me parece, y concuerdo, ¿no? Me parece, resueno con eso. Y también me lleva a pensar de que la indiferencia, que era lo que yo creía que era la contrapartida del odio, con esa necesidad de vinculación, si yo me vincularía a través de la indiferencia, no habría posibilidades de relación, porque la indiferencia anula y aniquila la posibilidad porque la indiferencia mata y es real que mata. Entonces, me parece que hay como una necesidad, ¿no?, que subyace de seguir vinculándome, aunque sea por el odio, ¿no? Porque con la indiferencia la exterminaría de manera radical y no habría ninguna posibilidad de vinculación ni de nada. Así que me pareció muy interesante el análisis y me lleva a caminos que no pensaba. Así que gracias. Muchas gracias, María Isabel. Y sí, bueno, lo que decís va en sintonía también con lo que mencionaba antes Jania. Y voy a hablar de política, porque está todo implicado, es parte de lo mismo, son todas formas de relacionarse, ¿no? Que estamos y yo lo que creo que, bueno, que este es un conflicto inicial y a partir de aquí ya vamos complejizando los problemas. Así que sí, muchas gracias. Patricia. Estás muteada, Patricia. Sí. Que yo estoy como pensando en qué podría significar para mí o cómo interpreto la frase el odio es una forma de amor disfrazado. Y pensaba que según como veo ahora las cosas, el odio lleva a la violencia. Y entonces decía, sí, es así, que el odio lleva a la violencia, como veo yo las cosas. Me cuesta entender que, aunque sea amor disfrazado, el amor pueda llevar a la violencia. Y me genera contradicción y ahí, ¿no? Y porque para mí es justamente la falta de amor la que lleva a la violencia. Entonces, tal vez cuando dicen amor disfrazado, no lo sé, pero solo si tomo las palabras lo interpreto así. Yo creo que está relacionado con la vinculación, pero como una falta de amor. El amor no creo que, ni de ningún modo, ¿no? Sino la falta de, Claro. y en este caso falta de un vínculo, no sé si falta de un vínculo porque vemos que hay un vínculo, ¿no? Y solo quería comentar eso. Wow, me encantó. Bueno, inicialmente, como les digo, ¿no? No es tanto como el amor, sino más bien la insatisfacción de ese amor. Lo que produce el odio como emoción, ¿no? Lo que lo dispara. Entonces es eso. Y fíjense que, o sea, un problema que tiene el odio es que tiene un fuerte componente, perdón, tiene un fuerte componente identitario, ¿no? Algo así la palabra. Sí.
el odio fácilmente convierte a las relaciones en relaciones de odio. Esto quiere decir que una vez que el odio aparece en una relación, el mismo odio se encarga de impedir la vinculación. Entonces, esto produce una especie de círculo vicioso en donde la necesidad esta de vínculo es constantemente frustrada por el mismo odio que produce. ¿Sí? Y de ahí, a partir de ahí, el odio va creciendo cada vez más por la constante frustración, ¿no? De no ver nuestra necesidad realizada. Eso es creo que un poco la lógica, o por lo menos lo que quiero transmitirles. ¿Qué pensás de esto, Patricia? No, disculpa, no escuché muy atentamente y no entendí. No habrá problema. El punto era simplemente esto, ¿no? Decir que justamente es la insatisfacción del amor lo que dispara el odio, y una vez que el odio aparece, ¿sí? Se entra en un círculo vicioso, en donde la necesidad de vínculo, de amor, constantemente está siendo frustrada. Entonces, no la podemos satisfacer, básicamente. Entramos ahí como en un bucle bastante complicado. Emi y después Carmen. Sí, quería decir que me gusta y me sirve mucho este estudio de observación sobre la forma de relacionarnos, porque a veces en estas situaciones me pasa particularmente de que la carga emocional que tengo suele ser muy fuerte. Entonces, como tener esa perspectiva es un gran apoyo. Valoro esta visión, Gus. Gracias. Muchas gracias, Emi. Carmen. Sí, bueno, yo cuando leí La Grieta, ¿no? El taller, yo no me fui tan lejos, me fui al entorno más cercano, mi hermano. Y entonces, entre mi hermano y yo hay una gran grieta que, bueno, odio, no lo sé, pero es muy difícil entablar la comunicación. Así que sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, también aprovechando esto que mencionas, también les invito a entender el odio como con diferentes matices. No, tampoco es que automáticamente yo no me relaciono con alguien y eso me dispara el querer que le caiga un piano en la cabeza. Sino que también va en escaladas esto. Puede empezar como incomodidad, molestia, y ahí se va desarrollando hasta llegar al punto del odio, que lamentablemente produce tanto, hace que los problemas sean más problemáticos de lo que realmente son. De hecho, sí, todavía no se logra, hay alguien que no se logra convencer de esto o que tiene sus dudas. Déjenme decirles que en el 2008 se realizaron varios estudios, pero puntualmente en el 2008 se realizó un estudio neurocientífico de la mano de los doctores Semir Zeki y Juan Pablo Romaya, ¿sí? Que era un estudio sobre escaneo cerebral. Y ellos se dedicaron a estudiar particularmente la relación entre el amor y el odio. ¿Qué fue lo que descubrieron, curiosamente? Que tanto el odio como el amor despiertan exactamente las mismas regiones cerebrales. Es decir, que a nivel objetivo y clínico, si se quiere, el odio y el amor son técnicamente iguales. Curioso. Solamente tienen una diferencia que no es menor. Y es que el odio activa las partes frontales, que son las encargadas del pensamiento racional, a diferencia del amor, que lo anula. Esa es la única diferencia. Una posible explicación es que uno cuando odia necesita pensar en frío, ¿no? Y calcular cómo te vas a defender de la otra persona, o en su defecto atacarla. Uno tiene que pensarlo bien a eso. En cambio, con el amor lo que menos necesitamos es pensar, porque si lo pensáramos mucho, habría muchas personas con las que no nos relacionaríamos directamente.
¿no? Entonces son como esos trucos que quizás diseñó la vida para garantizar que continuemos reproduciendo nuestra sociedad, ¿no? Un dato bastante curioso. El estudio es de orden público, así que lo pueden encontrar por internet. Es realmente muy interesante. Bueno, prosiguiendo. Una vez que yo llegué a entender esta relación, un momento, estoy leyendo una pregunta, a ver, que dice, una explicación de lo que pasa en los colegios podría ser que es más fácil la vinculación hacia las otras personas a partir del odio. ¿Puede existir en humanos tan recientes en este mundo ese sentimiento como el bullying? Yo creo que sí, por el simple hecho de que el odio es una emoción, entonces la tenemos por defecto. Em, Respecto al bullying, o sea, al bullying o cualquier otra situación similar, yo la veo como estrategias que están utilizando los menores para relacionarse, ¿sí? Que ya entendemos que no les va a llevar a un lugar de satisfacción. Eso. Entonces constantemente van a estar replicando las mismas estrategias intentando algo que es técnicamente imposible, que es satisfacer esa necesidad de vínculo. Pero claro está que las estrategias, a diferencia de las emociones, no vienen por defecto. Las estrategias se aprenden, ¿sí? Es decir, el bullying se aprende, en algún lado aprenden esas estrategias, aprenden a relacionarse así. Entonces, cuando necesitan vincularse, hacen lo que aprendieron. ¿Sí? Que es por medio de esas estrategias de abuso, de acoso, ¿sí? Que, como dije antes, terminan metiéndolos en este círculo vicioso en el que constantemente van a estar repitiendo lo mismo, tratando de hacer algo, tratando de lograr esa satisfacción que de esa forma no la van a poder lograr. No sé si con esto respondí a la pregunta de Carolina. Bien, entonces, como decía, prosiguiendo. Sigues procesando, Carolina, me parece muy bien. Yo sé que esto es un proceso bastante importante, pero me da muchísimo gusto y atesoro mucho que lo estés transitando. Yo una vez que entendí estas cuestiones o que pude reflexionar sobre esto, automáticamente lo relacioné con el impulso que yo tengo en lo personal de querer superar esa grieta. O sea, siempre me pregunté, ¿por qué simplemente, o sea, si esta grieta genera tantos problemas, ¿por qué simplemente no la superamos? ¿Por qué simplemente no cruzamos esa grieta y hacemos las cosas de otra manera? Entonces ahí aparece forzosamente una pregunta. Una pregunta que me parece fundamental el poder planteárselas a ustedes también. Díganme si no les paso por la cabeza también. El por qué deberíamos hacer algo para cambiar esta grieta. ¿No? Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tendría que hacer algo si la otra persona no lo está haciendo? Yo a esta pregunta la veo muy frecuentemente en situaciones de división tan grandes. Y yo creo que contribuye muchísimo justamente a que las grietas se mantengan en el tiempo. ¿Sí? Yo creo que las grietas se mantienen porque realmente no hay alguna persona que esté tratando de hacer que dejar que existan. Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta? Hay como dos formas de responder a la pregunta. Una que es muy simple y la otra que es un poco más complicada. A mí las cosas complicadas me fascinan, pero empecemos primero por la que es más simple.
¿Por qué deberíamos hacer algo para cruzar esta grieta? Pues sencillamente porque ya estamos haciendo algo. Nos estamos relacionando en base a una grieta. Por eso creo que es muy importante, digamos, entender a la grieta como una forma de relación. Porque de otra forma, si no fuese de esa manera, esta pregunta tendría muchísimo más sentido. ¿Por qué vamos a hacer algo en una situación que no nos compete? ¿Por qué tendríamos que hacer algo si yo no tengo ningún vínculo en esa relación? ¿De qué me serviría? Si es muchísimo más fácil que yo me vaya por mi lado y haga lo que quiera hacer y que las otras personas hagan lo que quieran hacer de su lado y listo, estamos en paz. ¿Por qué tendríamos que forzar una relación que no queremos tener? Pero asumir el hecho de que la grieta es una relación es realmente algo fantástico. Porque si hay una relación, significa que sí podemos hacer algo al respecto. Como puede ser relacionarnos de otra forma. Y es acá donde aparece el componente de la responsabilidad. Porque si yo puedo elegir la manera en cómo me relaciono, es una decisión que necesariamente tengo que tomar. La responsabilidad desde la comunicación no violenta, la manera en cómo entendemos la responsabilidad, ¿sí?, es como una forma de dejar de echarle la culpa a la otra persona por lo que nos produce su forma de ser, su forma de pensar, o lo que esté diciendo o haciendo. ¿Por qué? Porque queremos ser personas autónomas, emocionalmente libres. No queremos que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso yo quisiera decirles a ustedes que no permitamos que este tipo de relaciones, digámosles insanas, por decirle de alguna forma, determinen el cómo deberíamos hacer las cosas. Mejor, seamos capaces de decidir cómo queremos relacionarnos y con cualquier persona, ¿sí?, sin discriminar por personas. Decidamos cómo queremos tener nuestras relaciones, cómo queremos que sea el mundo en el que queremos vivir. Porque yo creo que si tenemos que elegir, si podemos elegir entre algo que es perjudicial, la decisión no es tan difícil. Pero es una decisión que hay que tomar. Como les decía, también hay otra forma de responder a esto, que es un poco más complicada, y es más complicada porque no se las voy a decir yo, sino que las van a deducir ustedes. ¿Cómo? Por medio de una actividad que quiero proponerles que compartamos. Ahora les comparto la consigna. La propuesta es la siguiente. Separándonos en salas, ¿sí?, quiero que podamos hablar, que pensemos en esas grietas que nos convocan, o esas grietas que de alguna forma nos involucran o nos afectan, y podamos compartir cuáles son las necesidades que creemos que podemos tener y que intentamos satisfacer por medio de la grieta. ¿Sí? El tipo de grieta no importa, la grieta que sea, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que creemos que intentamos
satisfacer o cuidar por medio de la existencia de estas grietas, ¿sí? A nivel personal, por supuesto. Así que si estarían de acuerdo, si no hay ninguna pregunta sobre la consigna, podríamos pasar directamente a las salas a compartir. Oralia, si estás lista. Muy bien. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Algo interesante entre todas esas historias ahí compartidas? Cuéntenme un poco, ¿cuáles son sus necesidades que intentan satisfacer gracias a la grieta? ¿A quién le gustaría compartir? Vilma. Ah, María Luisa y después Vilma, si puede ser. Bueno, creo que he descubierto, no había escuchado esto de la grieta, me encantó la propuesta de tu taller, pero creo que algo que nos divide a los seres humanos entre hombre y mujer es como encontrar la mutualidad. Como que estamos en búsqueda de que haya ese equilibrio y a veces eso es lo que detona separación. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Vilma. Bueno, nosotras no encontramos, creo, la respuesta, pero sí, la verdad que llevado al terreno de las necesidades, y las necesidades como el listado de necesidades, no lo que me digo de mi necesidad, que termina siendo algo que no es una necesidad. Esa necesidad que genera la grieta no me la resuelve. Eso es lo que yo veo, que si hay un fin en, por ejemplo, compartir valores, o tener paz interna, o cualquiera de las necesidades, la grieta, la separación, el juicio con la otra persona, no resuelve ninguna de esas necesidades. Eso es lo que yo sentí. No, súper bien. Mira, te lo planteo de otra forma, te lo reformulo a ver si te sirve. ¿Hay alguna grieta en la que vos te sientas partícipe? O sea, algo que realmente sientas que es completamente opuesto a tu forma de ver las cosas. Sí, millones. Puede ser una por ejemplo. ¿Qué te ocurra ahora? Alguien que, no sé, estaba hablando de un familiar que abandonó a su hijo, y entonces a mí me produce una grieta sentir que yo no quiero compartir con una persona que actúa de esa manera. Pero el hacer una grieta, el no vincularme con el otro, el juzgarlo y el odiarlo, no le contribuye en nada a esa persona que abandonaron, a ese niño que abandonaron. Al contrario, con mi odio y mi juicio al abandonador, sigo estimulando esa grieta, sigo estimulando el hecho que va sucediendo. Quizás una mirada más empática colaboraría más, o por lo menos no generaría más odio. ¿Cómo lo reformularía? Digamos, aún así, a pesar de que ya sabes que de esa forma no te está sirviendo para satisfacer esas necesidades que estás intentando cuidar, digamos, lo que yo entiendo es que no lo estás haciendo de la otra forma. Entonces mi planteo es ¿por qué? ¿Por qué es difícil para vos salir de esa grieta? Entonces, Porque ahí en ese por qué... porque no sé cómo hacerlo. Ahí está la cuestión, ¿no? El por qué yo no salgo de la grieta, ¿sí? Porque hay una necesidad muy fuerte en mí, o lo que escucho en vos, ¿sí? Que me moviliza a actuar de alguna forma, aunque esa tenga que ser rechazando lo que veo. Y bueno, ahí es donde tenemos las necesidades que estamos tratando de cuidar por medio de esa grieta. ¿Sí? Ese sería el planteo. O sea, estoy al margen de si la grieta sirve o no para satisfacer tu necesidad. Pero hay necesidades que te están motivando a ir directo a ese choque. ¿Se entiende?
Entonces, bueno, el trabajo sí es complicado, pero yo creo que es posible y deseo que lo logres pronto. ¿Alguien más quiera compartir su experiencia? Ania. Resultaron varias cosas bastante interesantes en mi conversación con quien me tocó. Creo que voy a intentar como resumir en dos. La primera, hablábamos de estas situaciones en las que estamos en una situación, por ejemplo, de alguna organización y pues hay jerarquías, ¿no? O hay gente que sentimos que sabe más o que puede más que nosotros. Entonces se abre ahí abrimos una grieta, ¿no? Y decíamos que ahí parece que estamos cuidando como nuestra necesidad de seguridad y una necesidad también de ser visto, de ser valorado, ¿no? Porque es como, yo no puedo, yo no sé, entonces pues digo, claro, aquellos no me hablan, ¿no? Son ellos los que me dejan fuera. Y en realidad también yo, al decir no, también cuido mi necesidad de pertenencia, ¿no? Yo no quiero pertenecer, pero en realidad lo que busco es pertenecer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera. Y la otra, hablábamos como de las grietas que pusiste de ejemplo antes de entrar a la actividad. Y decíamos que a veces parece que tienen las mismas necesidades de ambos lados, pero buscan satisfacerlas desde diferentes estrategias. Hablábamos, por ejemplo, de estas, no sé, aborto y pro-aborto y anti-aborto, ¿no? Ambos lados buscan contribuir, buscan bienestar del otro, ¿no? Sin embargo, lo buscan desde una estrategia completamente diferente, ¿no? Alguien está pensando como no, cómo van a matar al embrión y bla, 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 y alguien más lo piensa en el sentido de, bueno, pero muchas chicas están muriendo porque no hay atención médica, o son muy jóvenes para tener un bebé, o la situación social no les permitiría tener una vida. Entonces, en realidad ambos lados están buscando bienestar y contribución, ¿no? A los demás, pero desde diferentes estrategias, y es ahí donde se hace la grieta. E igualmente en otras de las grietas que mencionaste como antes de que pudiéramos entrar. Sí, estoy muy de acuerdo. Ese es sumamente frecuente en mi experiencia y en lo que he estudiado también se ve reflejado, el compartir necesidades con quienes rechazamos. Recordemos la máxima de la comunicación no violenta. Los conflictos no se dan a nivel de las necesidades, se dan a nivel de las estrategias que elegimos para intentar satisfacerlos. Pero el hecho de elegir una estrategia para satisfacer la necesidad no implica necesariamente que sea útil para ese propósito. Por eso queremos ser también conscientes de cuáles son nuestras necesidades para tomar decisiones más inteligentes a la hora de elegir nuestras estrategias o de diseñarlas. Muchas gracias, Ania. Ada, y después Machia, y después Maya. Gracias. Estaba con María Luisa también hablando sobre lo de género y pues yo he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, nutren las necesidades de respeto de capacidades de cada uno y de alguna manera de sobrevivencia, ¿no? Pero y al igual que como dices tú, no dejan de ser estrategias para nutrirlas, o sea, hay más maneras de hacerlo. Gracias, Ada. Qué gusto verte aquí también. Nachia. Nacha. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, la experiencia fue muy linda, fue súper lindo trabajar con Eva. De manera personal, no sé, tengo dudas, a ver si puedo traerlo acá, porque yo identifico que a medida que ha pasado el tiempo, digamos, en las grietas que se crean cuando es a nivel de sociedad o de grupos más grandes, bueno, yo soy venezolana,
Entonces, digamos que la experiencia de esa división, uno ve que al final es tan dañino que me es fácil no entrar, como comprender que hay necesidades de parte y no necesariamente meterme ahí. Pero, por ejemplo, me encuentro ahorita en una gran grieta que no logro salir, que es como que dentro de mí, cuando yo observo un conflicto, hay una necesidad de entrar, de mediar, de ayudar. Y a medida, bueno, estas últimas semanas he dicho, no, que la prudencia, he observado casos donde la gente no entra en el conflicto. Incluso ayer le comentaba, hoy comentaba a la muchacha que ayer me impresionó mucho que en el taller que hubo de parejas, que hubo 3 moderadoras, para mí fue muy impresionante ver durante todo el taller un video que mostraba a una pareja que estaban peleando. Y entonces era como perturbador, porque había una persona que le enseñaba al otro que para que nos ayude como pareja. Entonces, en el momento en que yo lo observé, yo dije, wow, no sé cómo hicieron las moderadoras para poder seguir el curso, para poder seguir sin interactuar, y seguramente eso podía ayudarles a ellos de alguna manera, aunque ellos no estaban escuchando. Pero entonces, como que yo asocio a que cuando yo observo un conflicto en el que yo no estoy adentro, silencio para mí es sumar, o sea, es como que ayudas a la violencia o algo así, y entonces mi estrategia es que si yo hubiera sido la moderadora, a pesar de todo mi trabajo hecho y todo, yo me hubiera distraído a tratar de ayudarlo a los otros, ¿no? Entonces siento que es algo que no me beneficia y que no necesariamente yo voy a beneficiar al entrar en el conflicto. No sé si lo que dije, pues yo identifico, o sea, ahorita como que sí hay una necesidad mía, pero al mismo tiempo, no sé, es como difícil salir de ahí porque no es algo de grupo, es algo como muy personal. Ok. No me queda del todo claro cuál sería la pregunta en sí. Si la podrías como sintetizar en forma de pregunta, me podría ser útil. Sí, a veces yo creo que es difícil salir de una grieta cuando las ideas mentales te dicen debo actuar de tal manera. Entonces dentro de mí hay entiendo mi necesidad bueno, no sé si entiendo mi necesidad o es la necesidad del otro de defenderlo, de quizás no permitir que se aumente lo que está pasando. Pero encuentro un conflicto de salir, un poco como contaba Vilma, de las ideas de cuando uno dice, oye, esto no está bien, esto no lo voy a permitir, ¿no? Entonces, eso entra en conflicto con probablemente todo el equilibrio que uno necesita para poder salir de esa grieta. Ok, bueno, entonces lo que yo te entendí decir es que tu pregunta sería de qué forma manejar el conflicto que se produce en vos cuando ves una grieta, ¿sí? Y querés como de alguna forma involucrarte a mediar y al mismo tiempo preferirías tener más prudencia y no involucrarte. Sí, ¿Entendí bien? Gustavo, me imagino que no es fácil sacar la pregunta mía. Sí, porque al final yo estoy viendo una grieta, pero yo estoy entrando en una grieta. Yo estoy entrando en eso. Entonces, quizás la pregunta sería, ¿cómo uno, teniendo conciencia de sus necesidades o viendo lo que está surgiendo en uno, poder salir de ahí si hay ideas que te impulsan a actuar a mantenerte en el conflicto, por decirlo así? Ok, creo que ya capté la idea. Y de hecho simpatizo con esa idea, porque a mí me pasa todo el tiempo. Tengo una tendencia, no sé si natural, a meterme en problemas que no son míos. Sí, ese impulso. Yo creo que ese es el mismo impulso que me lleva hoy día a decirles que usemos la grieta, porque no hay otra forma de trascenderla, ¿no? Yo, según tu planteo, lo que pensaría es, primero que nada, identificar cuáles son las creencias que te dicen que tenés que estar en ese conflicto. Mencionaste varias veces que tenés creencias, aunque creo que no llegué a escuchar una como muy concreta,
¿sí? Pero seguramente están ahí. Entonces yo creo que una primera tarea es identificarlas. Porque no pensaría en ignorar estas ideas. Al contrario, me parece que son sumamente valiosas. La cuestión está en tratar de identificar cuáles son las necesidades que están detrás de cada una de esas creencias. Porque quizás vos tenés como muy presente una necesidad que es la más latente de todas, y que la tenés ahí como súper presente, pero acá pasa algo muy importante con las necesidades, que las necesidades nunca se dan de a uno. Siempre se dan muchísimas a la vez, están constantemente operando, ¿sí? Y funcionan con una lógica de jerarquía. Según la urgencia que tengan estas necesidades, se van a imponer sobre otras. ¿Sí? Esa necesidad latente que vos tenés ahí es la que está acaparando toda la atención. ¿Sí? Pero esto nos lleva a distraernos y sacar la atención de otras necesidades que quizás también son importantes, y esto nos lleva a que esas necesidades que de alguna forma se están ignorando se expresen en forma de creencias. Entonces, cuando vos detectes estas creencias que te impulsan a querer involucrarte, ¿sí? Mi sugerencia sería el prestarles atención, ¿sí? No ignorarlas, no subestimarlas, no negarlas, ¿sí? Y tratar de descubrir qué es lo que necesitas, ¿sí? Cuáles son tus sentimientos y necesidades detrás de esas creencias. Así vas a poder identificar más necesidades que tenés. ¿Sí? Entonces, mientras más en claro tengas las necesidades que necesitas atender en esa situación, lo que va a ocurrir es que tus pensamientos van a tener más nitidez, ¿sí? Entonces va a ser mucho más, quizás mucho más fácil el pensar cuáles son las mejores estrategias que podrías elegir. Y tal vez, en el solo hecho de reconocer estas necesidades que también están ahí presentes, ¿sí? Te dé la suficiente fortaleza y energía como para tener paz interna y poder involucrarte en ese conflicto sin tener que sufrirlo. Pero la tarea es esa, ¿no? La de identificar cuáles son todas esas gamas de necesidades que están atrás. Y no simplificarlas, ¿sí? Al contrario, queremos complejizarlas y queremos saber exactamente lo más que podamos qué es lo que nos produce la situación, para poder actuar en concordancia con eso. Ay, muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias a ti. Maya. Gracias, Gustavo, y buenos días para todos, para todas las personas presentes. Bueno, yo veo realmente pues la grieta como un desacuerdo, ¿no? Fundamentalmente, como raíz. Y entonces identifico las necesidades y de allí luego genero las estrategias, ¿no? Pero entonces hay una necesidad que también hemos mencionado y la acaban de mencionar, fundamental ahí, que es esa necesidad de contribución y versus versus la indiferencia, ¿no? ¿Cómo hacerme partícipe y contribuir y cómo puedo ayudar? Entonces, sin embargo, realmente yo he descubierto y viendo, haciendo el ejercicio, que también al final lo que me brinda una verdadera calma es cuando ahondo más, y tú dices complejizar, digo yo, escarbar más en la raíz y buscar, y me encuentro con una frase que es muy budista también, ¿no? Que dice que las expectativas son la raíz del sufrimiento. Entonces, empezar a trabajar allí, o me he dado cuenta que al revisar cuáles son esos, para develar eso que hay allí, entonces empiezo a revisar cuál es el significado que yo tengo de esos conceptos que me generan el conflicto. Y desde el punto de vista de lo que acabo de decir, que la raíz de que las expectativas son la raíz del sufrimiento, o una de las raíces del sufrimiento, pues entonces he empezado a revisar y me doy cuenta que al trabajar
más en mis expectativas, logro finalmente desarrollar unas estrategias desde otro punto de vista. Logro mover un poco ese significado y empiezo a encontrar otras perspectivas que me permiten finalmente desarrollar una estrategia más flexible, tal vez un poco más con más apertura y dispuesta, que me permite encontrar esa calma que quiero. Porque realmente hay cosas que se salen completamente de las manos de uno, ¿no? Y que no siempre los demás van a estar en completo acuerdo con tu pensamiento. Entonces, para poder ser más flexible, para poder dar un poco más, para poder estar más dispuesto frente a esa calma que se encuentre en el acuerdo. Entonces, y otra cosa fundamental, y es que recordar, o pues por lo menos esto sí lo dialogo muchas veces con los estudiantes y con muchas personas, y es que podemos incluso llegar al acuerdo de que estamos en desacuerdo, pero que detrás del desacuerdo, detrás del tema que nos lleva a esta discusión, hay un ser humano. No es el ser humano, sino, no lo tomes personal, sino que muevo realmente el desacuerdo y estoy de acuerdo en que estoy en desacuerdo contigo. Pero finalmente eso no implica que te tengo que odiar porque no lleguemos a ese acuerdo. Podemos llegar al acuerdo que estamos en desacuerdo. Y la raíz del sufrimiento es precisamente la expectativa. Es en síntesis como lo que quería mencionarte, Gustavo, compartirte. No sé qué piensas de ello. Muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Me encanta también que menciones al budismo. En mi experiencia vi que muchas personas, sobre todo al comienzo, cuando empiezan las prácticas budistas, lo primero que entienden es que no tenemos que tener necesidades, ¿no? Y eso las mete en un lugar de expectativa también que las complica bastante. Sí, y cuando en realidad el budismo lo que propone es que aceptemos que tenemos necesidades. O sea, si no hay esa aceptación, no las podemos soltar. Esa es la cuestión, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que lo que mencionaste es justamente la diferencia entre un conflicto o entre un problema y un dilema, ¿sí? Entender que no soy yo contra vos, sino que somos nosotros dos contra un problema que se presentó, ¿no? Y trabajar desde ese lugar, podemos trabajar para reformular ese problema y encontrarle quizás alguna salida. Así que muy valioso, Maya, te lo agradezco un montón. Bueno, me gustaría escuchar ahora a Carmen y a Luz, y después ya quisiera proseguir con la otra etapa de lo que le tenía preparado para cuidar del tiempo, porque veo que nos falta media hora. Sí, bueno, yo lo que quería añadir respecto a lo que ha dicho Naya y Maya es que cuando está esa grieta, ¿no? que es muy difícil unirla, pues quizás yéndonos a ese sufrimiento que hablaba Maya y viendo la herida de la persona y la vivencia que ha tenido esa persona, ¿no? Como empatizar con sus heridas, quizás por ahí nos pueda acercar más, ¿no? Que eso es lo que yo estoy intentando hacer con mi hermano. Nada más eso. Gracias. Gracias, Carmen. Luz. Hola, buen día a todas. Pues yo quisiera compartir, bueno, dos cosas. La primera está relacionada al ejemplo que contaban respecto a esa necesidad como de intervenir y de mediar, que a mí también a veces sentía como ese impulso, pero bueno, en México tenemos un mantra en el que, no lo voy a decir con la palabra porque es un poco, sí, como fuerte, pero decimos como no es mi problema, ¿no? O sea, como repetir constantemente no es mi problema, no es mi problema, o sea, no tengo que meterme ahí, ¿no? Y como que también he podido, bueno, o sea, ha sido importante para mí también poder como comprender esta parte de que no es indiferencia, ¿no? Sino
para mí ha sido como más fácil poder entender que no puedo mediar entre esas dos personas. Una, si no me lo están pidiendo, y dos, si no tengo empatía hacia ellos, ¿no? También primeramente, que si no, o sea, tengo que entender por qué uno está actuando de una manera y por qué el otro está actuando de otra manera. Entonces, creo que eso me ha funcionado mucho para poder como tener más control de ese impulso. Y lo otro respecto a la grieta, pues a mí me causa también como curiosidad poder entender cómo también superarlo cuando hay una jerarquía, ¿no? Y que esta persona no está siendo consciente de su estado, pues de mayor como jerarquía, ¿no? Y de que quiere ejercer como poder sobre ti, ¿no? Entonces, puedes como darle empatía, puedes entender sus necesidades, pero esta persona sigue sintiendo una necesidad muy fuerte de someterte, ¿no? O no sé si lo estoy interpretando correctamente o no. Eso es. Genial, Luz. Muy bueno, muy buena la pregunta. Sí, yo creo que ante las diferenciaciones de poder, los que están abajo, por decirlo de alguna manera, lo que pueden hacer al empatizar, hay una cuestión de ensamble, me parece ahí. Primero es reconocer que no tenemos el mismo poder y por lo tanto no tenemos los mismos recursos. Pero eso no quiere decir que no tengamos las mismas capacidades para resolver el problema. Lo que sí, esta va a ser permeada por la diferencia de poder. Es decir, que los que están abajo, al empatizar también, lo que pueden hacer para que esa diferencia de poder no los afecte y ser realmente autónomos por sus propias necesidades, lo que pueden hacer es además constantemente invitar a la colaboración, brindar colaboración. Y eso es algo que muchas veces no lo hacemos porque pensamos que el que tiene más poder es el que tiene la palabra definitiva, entonces directamente no lo hacemos y nos sometemos a sus mandatos. Pero en cambio verlo de esta otra forma, es decir, bueno, yo entiendo que vos tenés necesidades, también entiendo que tengo mis necesidades y puedo colaborar con vos para que hagamos algo juntos. Algo que a veces puede ser difícil, pero que es muy importante sostener esta actitud en el tiempo. Cosa de que las personas que tienen más poder tengan la suficiente confianza como para permitirnos colaborar, ¿sí? Pero esto es una postura, ¿no?, que uno debe tomar. La postura que se suele tomar, al contrario, es la de combatir, ¿sí? La de combatir y la de tratar de exigir y forzar que la situación cambie. Y por ese camino lo único que logramos es hacer la grieta más profunda. ¿Sí? Entonces, ahí lo que les quiero plantear es una clara muestra de cómo sería una estrategia diferente. ¿Sí? En vez de confrontar, colaborar. ¿Sí? Ninguna de las dos es fácil, pero queremos elegir la de colaborar porque confiamos que de ese lugar vamos a poder mantener más autonomía sobre nuestras propias necesidades, en lugar de simplemente aceptar las exigencias que tiene la otra persona. Por su lado, quienes tienen más poder también pueden hacer este enlace si lo quieren hacer, si logran empatizar con esas necesidades de los que están más abajo, ¿sí? Pero desde su lugar sería diferente. No sería tanto el buscar colaboración, sino más bien el permitir el disenso. ¿Sí? Esa es, abrir la invitación constante a que vos, que tenés menos poder que yo, no estés de acuerdo conmigo. Y desde ese lugar, ¿sí?, nutrirte de la riqueza que tiene esa inteligencia colectiva. Porque al final del día, sos vos el que vas a tener que tomar la decisión final, ¿sí? Incluso si haya personas de acuerdo o no. Esas situaciones se presentan y se seguirán presentando. Entonces, una actitud posible para quienes tienen poder es habilitar este disenso, ¿sí? Incluso aunque estés completamente segura de cuáles son tus decisiones y cuáles van a ser tus estrategias y ya lo hayas decidido, ¿sí?,
el buscar el disenso es una forma de cuidar de la relación, porque vos podés ver, ¿sí? Y hasta medir cuál es el impacto de tus decisiones en esa otra persona. Y después y utilizar esa información también dentro de tu toma de decisiones. ¿Sí? Porque lo que pasa es otra cosa. Se toman decisiones pasando por arriba de todas las necesidades de las otras personas. ¿Se entiende la gran diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, sí, yo por lo menos lo pensaría de esa forma, ¿no? Como para encontrarle una alternativa a la situación. Así que bien, bueno, pasemos a la siguiente parte de esto. Nuevamente vamos a ir a una salita, como hicimos antes. Lo que sí, la pregunta ahora va a cambiar. En lugar de compartir cuáles son las necesidades que creemos que se están tratando de cubrir o que queremos cuidar por medio de una grieta, quiero que reflexionen, que creo que esto ya lo deben tener más que claro, cuáles son las estrategias, perdón, cuáles son las necesidades que no se están satisfaciendo gracias a esa grieta. ¿De acuerdo? Entonces, Oriana, si estás por ahí, ya podemos pasar a la sala. Claro que sí. Aquí nada más un comentario para la cafetería. Los que van a la cafetería, no se preocupen. Ahí envié a todos los que no quieren participar, entonces no es necesario que abran su micrófono o que tengan que regresar a la sala principal. Listo, si no hay alguna... Ver a tanta gente con este interés o esta inquietud, ¿no? Respecto a las grietas, en esa búsqueda de querer quizás encontrarle alguna alternativa. Y eso, por un lado, cubre mi necesidad de compañía, de sentirme parte de un grupo mucho más grande que comparte mis mismas inquietudes. Y por eso también quisiera hacerles un pedido. Todas estas necesidades insatisfechas de las que hablaron hace un momento, quisiera pedir que las atesoren, ¿sí? Que las tengan ahí muy presentes. ¿Por qué? Porque estas necesidades son las que nos van a dar la fuerza y la motivación necesaria para dar ese primer paso y cruzar esa grieta. Esa es nuestra fuente de motivación. Y quiero que lo recuerden siempre. Así que muchas gracias por haber contribuido conmigo en este espacio. Espero que les haya sido de muchísimo valor. Quisiera poder aprovechar bien estos minutitos que nos quedan antes de que se termine este encuentro. Ojalá les haya servido un montón. Y yo lo veo como un primer paso, como les digo, ¿no? Un primer paso. Y el primer paso es encontrar esa motivación, encontrar lo que me moviliza para hacer las cosas de una forma diferente. Después, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese tema para otra charla. O si quieren me manda un WhatsApp y lo vamos trabajando. Pero lo primero es encontrar dentro nuestro esos motivos, ¿sí? Esos motivos fundamentales para hacerlo posible. Quiero también poder compartirles, para quien esté muy interesado en el trabajo con los conflictos en general, y que entienden que aunque queremos hacerlo, sigue siendo difícil el poder acercarnos a esas personas que son tan desafiantes, ¿no? Esas personas con las que no estamos de acuerdo, pero igualmente queremos hacer este trabajo de acercarnos a ellas para comprenderlas y para poder encontrar otras salidas. ¿Sí? Quiero compartirles que yo he estado trabajando mucho en eso, ¿sí? Y muy pronto me complace en anunciarles que voy a sacar un libro propio hablando sobre todos estos temas. Tenía muchas ganas de poder compartírselos, ha sido el resultado de mucho trabajo
Pero si les interesa mucho este tema y específicamente de la manera en la que yo lo trato, ¿sí? Acá van a tener una oportunidad de poder descubrir, ¿no? De qué formas podemos hacer las cosas diferentes, ¿sí? Aquí ya tengo la primer copia de este libro. La verdad que me entusiasma un montón la idea de poder tener un legado propio, ¿sí? Para que en el futuro otras personas, incluyéndolas a ustedes, puedan continuar con esto, ¿sí? Continuar con este enfoque. Cuando inicié este taller, este espacio de hoy, lo primero que me dijeron, muy interesante el tema, qué coraje tenés para plantearlo. Y a mí me gustaría que realmente compartamos ese coraje y que podamos llevarlo adelante también, en conjunto, descubriendo diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? De otras maneras. Si a alguien le interesa, pronto voy a hacer el lanzamiento de este libro y también ya se encuentra en preventa. ¿Sí? Si les interesa enterarse cuándo va a ser el lanzamiento, yo en el chat ahora les voy a compartir el link, ¿sí? Para que puedan suscribirse a la página donde van a poder ver donde van a poder anotarse para enterarse de cuándo va a ser el lanzamiento. El primer lanzamiento va a ser online, ¿sí? De forma online. Así que todo eso les voy a estar comunicando a las personas que estén interesadas, por supuesto. Bien, ya dicho todo esto, me gustaría escuchar a 3 personas, si pudiesen decirme qué se llevan de este espacio el día de hoy. ¿Qué es eso valioso que se están llevando del compartir que he tenido hoy con ustedes? ¿A quién le gustaría comenzar? Yo que no encuentro la manito para levantar. Mabel, sí. Perdón, no encuentro la manito para levantar, levanto la mía. Bueno, nosotros hemos estado conversando en la salita 2 veces con Vilma, y bueno, el encuentro entre 2 personas es muy interesante porque uno se cuenta vivencias por ahí que así que en público no las cuenta, bueno, en fin. Y yo en lo personal, la verdad que me llevo una solución, me llevo un motivo para seguir estando en los grupos de trabajo donde estoy, que estamos en grieta porque yo tengo una necesidad de reconocimiento y de poder que no la puedo ejercer. Entonces, no la puedo ejercer como yo quiero, me estoy dando cuenta. Entonces, lo que yo voy a hacer, y que me subrayé aquí, voy a insistir desde la colaboración. O sea, ¿qué es esto? Yo quiero esto, lo que yo quiero es colaborar. Quiero colaborar. Entonces, cuando él tenga el poder, cuando me encuentre con este poder, que sepa que yo quiero colaborar y se lo voy a hacer saber tantas veces hasta que tome confianza y podamos hacer algo. Lo cual va a ser mucho, porque entre nada y algo, entre nada y algo es mucho. Y esto a mí me va a sacar del sometimiento, porque él me somete cuando impide que yo haga esto, y yo me siento sometida y me enoja, me da rabia, no lo odio, o sea, no llego al canal, pero me enoja, me enoja. Entonces me va a sacar de esto porque esto me somete, me va a dar libertad y algo vamos a lograr, libertad emocional, y como vos decís, y mantener cierta autonomía. Tal cual. Y bueno, en ese proceso, y lo voy a aplicar en varios aspectos de mi vida. Sí. Porque este por ahí es un tema de contribución social, ¿viste? Bueno, pero esto lo voy a aplicar en varios aspectos de mi vida. Eso me llevo, que es muchísimo para el día de hoy. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Mabel. Por supuesto, porque no queremos que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Hagamos las cosas que queremos hacer. Ada. Yo estoy súper movilizada porque al ver que son muchísimas las necesidades que se descuidan y poquísimas las que se atienden, es como que es urgente hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo no movernos a la acción al ver ese desbalance tan grande que tenemos? Y hasta quiero agregar una necesidad a la lista que no sé si se valga, que es una necesidad de conciencia, ¿no? Porque a mayor conciencia, pues mayor acción y mayor, sí, conocimiento, no sé. Total que ahí estoy muy movida. Muchas gracias, Gustavo, por el tema. Gracias, Ada. Y bueno, Belsi. Bueno, yo me llevo la siguiente reflexión y es que usar la grieta como forma de cubrir mis necesidades me pasa la factura, tarde o temprano. Y esa factura es esa necesidad de conexión que yo tengo y contribución y todo el resto, toda esa familia de contribución, apoyo, autenticidad, reciprocidad, no se van a dar. Y especialmente en estas relaciones de desequilibrio de poder por jerarquía, por lo que sea, puede que si yo pido algo en ese momento me lo den. Pero esa es la causa por la cual yo tengo que estarla repitiendo siempre y por lo cual eso no se hace cultura, no se hace reciprocidad, no se hace comunidad. Entonces, la reflexión que yo me llevo es que la satisfacción de necesidades implica querer realmente conocer, empatizar con la necesidad genuina mía y del otro para poder construir, o sea, como conexión, o sea, como poder cerrar la brecha de esa grieta de manera más sólida, de manera más contundente, porque son los dos los que tienen que moverse. Eso sería para mí y te agradezco inmensamente porque me voy muy, muy enriquecida, muy nutrida y muy movida también. Muchas gracias a ti y a todo el grupo por contribuir a esa necesidad. Muchas gracias, Belsi. Y bueno, espero que continúen compartiendo en los siguientes talleres que vienen después de este y los diferentes espacios de práctica y de conexión que se ofrecen desde este festival. Ojalá que le puedan sacar el mayor provecho. Emmy. Sí, quería compartir simplemente que siendo una persona que le importa construir relaciones desde la paz, ser consciente simplemente de la grieta ya me da muchas razones para vivir. Así que gracias por el taller. Qué bonito. Bueno, sin más que decirles, muy agradecido con su presencia, con el compartir, y qué bueno, me da gusto saber que les he contribuido de alguna forma. Pero bueno, antes de eso, quisiera preguntarle a Marcela, de Buenos Aires, que había entrado tarde, si tenía alguna pregunta puntualmente que quisiera hacerme ahora, para aprovechar. No, Gustavo, gracias. Lo que escuché alcanza para haber comprendido mucho más lo que escuché de acá del grupo. Qué bueno, me da mucho gusto, Marcela. Y bueno, después la grabación va a estar disponible, obviamente, dentro de la plataforma de Viviendo CNV. Y también ahí van a poder encontrar mis redes sociales si necesitan contactarme de alguna forma. Yo estoy súper abierto y disponible a recibir sus mensajes. ¿Sí? Parece que para lo que necesiten, incluso aunque sea para recibir empatía, si un día necesitan, yo estoy aquí disponible. Así que, bueno, me despido, les agradezco un montón por haber estado aquí conmigo. Así que muchas gracias. Y bueno, ¿Puedo? le paso... A ver. Sí, Fausto. Quería nada más preguntar si el taller duró 2 horas, porque creo que hubo un error en el programa cuando en México, creo que consultamos y estoy viendo que Oralia dice que sí. Entonces hubo una pequeña confusión y empezó antes, ¿no? Y fueron ya 2 horas. No, hola, yo soy de México, tuve el mismo problema en el taller anterior. Creo que está mal en el sitio el horario de México. Es en realidad 1 hora antes de lo que dice, porque tuve así ese problema en el taller anterior. Entonces, Gracias por que lo aclararlo. tuvo 1 hora antes. Ya lo ajustaron, le dije a Marcos y ya lo ajustaron, ya va a aparecer la hora correcta. Muchas gracias, Ana. Ay, me volvió.
Muchas gracias, Gustavo. Realmente fue magnífico el taller y un gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente, Beatriz. María Luisa, tener la mano levantada. Sí, yo quiero recomendarles a las personas de México que chequen sus teléfonos. Yo tuve un problema que mi iPhone y mi iPad no se cambió el horario porque es un horario que se hacía automático, pero como en el país ya dejó de haber cambio de horario, a mí me pareció ese desajuste. Solo eso. Gracias y gracias a todos. Gracias, María Sí, Luisa. a mí me ha pasado lo mismo con el horario español y del Reino Unido, que mi portátil no lo reconocía, sí, por eso no me dejaba entrar. Gracias, Bien. chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muy Buenas disfrutable. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, Gustavo, y a todos. Gracias.